el cero de desplazamiento elástico, eso si yo tengo la operación, lo puedo multiplicar por 1 sobre la omega sobre n al cuadrado, ¿verdad? Hay una relación entre ambos. Habíamos visto 0.9G por 0,8 segundos al cuadrado dividido 4pi al cuadrado. Calculan eso, nos va a dar 14.13. Adicionalmente, esto, de hecho, en el gráfico ya pueden calcular toda la información, pero estoy haciendo esta vuelta más o menos más larga para recordar algunos conceptos. ¿Ya? Adicionalmente, sabemos que la fluencia se calcula como la rigidez por Q sub I, y además sabemos que el F sub 0 es K por la rigidez, ¿verdad? Por las definiciones, y simplemente viendo esa figurita se puede llegar a esa conclusión. Por lo tanto, si yo divido esto en dos, además sabemos que el FI, lo mismo que el FI dividido el sub 0, si es que yo evalúo lo que habíamos obtenido antes, la que estos son 2,86 centímetros, que es la pregunta a la parte 2, es el desplazamiento de fluencia. Usted lo puede calcular directamente desde allá, simplemente quería demostrar que así como la fuerza de fluencia es la fuerza elástica dividida del factor R, el desplazamiento de fluencia también se puede calcular como el desplazamiento elástico dividido por ese factor, porque tienen la misma rigidez inicial, básicamente por eso. ¿Ok? Entonces el factor R nos permite pasar desde un espectro elástico, puedo calcular la fuerza de fluencia y también el desplazamiento de fluencia directamente, dividiendo por el factor R, que es un dato del problema. Y lo último que nos falta es el desplazamiento máximo de la estructura. ¿Ya? Para eso tenemos que usar la definición de ductilidad. La definición de ductilidad es el desplazamiento máximo dividido el desplazamiento de fluencia. Entonces estos datos yo ya los conozco, ¿verdad? Tengo el RI, que es un dato del problema, y simplemente tengo que multiplicar la ductilidad por el desplazamiento de fluencia. Podemos determinar la ductilidad asociada vamos a hacer la utilidad asociada al factor de reducción R igual a 5, que está dado por el código de diseño, y nos dice que renunciado, la utilidad es 0.5 por R sub I al cuadrado más 1. Si calculan eso, nos va a dar una utilidad de 13. ¿Ya? Vale decir que la razón entre la deformación máxima y la deformación de fluencia es igual a 13. El desplazamiento de fluencia ya lo habíamos calculado, ¿verdad? Que es el que está allá, 2.86.
Esa era la última pregunta. Y la pregunta, que era la última en realidad, ya la habíamos resuelto al iniciar el problema. Entonces, para resumir, sé que ustedes tienen un espectro elástico de diseño, que ustedes quieren, o se les permite la norma, se les permite aplicar un factor de reducción, pueden calcular o pueden diseñar las propiedades que tiene que tener su sistema no lineal que cumple con ese código de diseño. ¿Sí? Ahora, esto es numérico, ¿sí? Esos son números. Entonces ustedes cuando hagan su diseño tienen que verificar, sobre todo, es que esto se cumple. Se cumple que su sistema estructural es capaz de soportar una deformación de 37 centímetros sin colapsar. Ese es el... Entonces ustedes tienen este número, si es que permiten un factor de reducción de 5, entonces tienen que asegurar que esta deformación es posible en su sistema estructural. Porque ustedes pueden decir, ¿saben que voy a usar un factor de reducción 10, por ejemplo? Hacer los cálculos y le da que tiene que soportar una deformación de 1 metro. Ustedes tienen que preguntar si el edificio es capaz de soportar una deformación de 1 metro, probablemente no, entonces no se permite, no dicen usar un factor de reducción tan alto. Entonces si es que usan una hipótesis, tienen que verificar que los resultados de esa hipótesis sean posibles de diseñar en la realidad. Es básicamente lo que queríamos, lo que les quería transmitir. Se queda un poquito de tiempo. Me gustaría, no sé si tienen alguna pregunta con esto. Me gustaría mostrarles el temario del control, que es lo que viene. Creo que lo tengo aquí. Entonces, aún no hago el control, me falta un poco. Entonces, lo que hemos visto hasta el día de hoy son conceptos de simbología. Entonces, eso como yo lo podría preguntar, por ejemplo, poner una frase y decirles comenten la frase. Entonces, cuando si están de acuerdo o no están de acuerdo, si es verdadera o falsa, algo así. ¿Sí? Entonces, igual tienen que tener algunas cosas de simbología. ¿Sí? Se puede preguntar el tipo de signos más importante en Chile son los corticales, y usted tiene que decir, no, los más importantes son los de subducción, por ejemplo, algo así. ¿Sí? Más o menos ese es el tipo de pregunta que yo podría hacer respecto a la simbología. Y bueno, después básicamente vimos sistema de libertad, que es todo lo que está acá adentro. Vimos ecuaciones de movimiento, vale decir, yo les puedo preguntar, escriban las ecuaciones de movimiento de un sistema en particular, usando coordenadas relativas o absolutas, lo mismo. Después vimos la respuesta libre no amortiguada. Básicamente, cuando vimos respuesta libre no amortiguada, es entender cuáles son las condiciones de borde iniciales del sistema y ver cómo se afecta en la respuesta final. También aquí aparece el concepto de frecuencia natural. ¿Ya? Eso también es importante. Después vimos respuesta libre amortiguada. Aquí introdujimos el concepto de amortiguamiento, el factor chi, razón de amortiguamiento, y de frecuencia amortiguada. ¿Ya? Entonces, aquí sale el concepto de omega sub n, condiciones iniciales. U sub 0 y U punto sub 0, ¿verdad? Luego, respuesta libre amortiguada, aquí aparece el concepto de chi y omega sub d. También son dos conceptos bien importantes. Decaimiento logarítmico, también aquí el factor de chi. Recuerden que hay formas de calcular. Si yo les muestro una respuesta experimental, entonces ustedes pueden calcular cuánto vale esto. ¿Ya? Y también cuánto vale eso. Después, eso es sin fuerza externa, ¿verdad? Eso lo vimos, entonces le podría preguntar esas cosas. ¿Ya? La tarea aquí les mostré también por aquí, conservación de la energía también. Eso que ven que es en su tarea, o en este caso que son con amortiguamiento, disipación de energía. Después vimos vibración armónica con amortiguamiento viscoso, vale decir, vimos con fuerza externa. ¿Ya? Entonces aquí estudiamos la solución homogénea y particular. Le podría, por ejemplo, preguntar cuál es la solución de esta ecuación diferencial, el concepto de resonancia,
que cuando se maximiza la deformación del sistema. Amplitud y cambio de fase también lo vimos. Y el método ancho de banda. Este método ancho de banda permite determinar experimentalmente cuál es el valor de chi. También lo vimos, que una campana, ustedes ven, digamos, una reducción que es 1 sobre raíz de 2, y ven la diferencia de las frecuencias y pueden determinar cuánto vale esto. Por eso, la variable natural también se podía preguntar. Y después vimos respuesta a situación arbitraria. Es importante, bueno, la respuesta al impulso. Vimos que básicamente ustedes cualquier fuerza, digamos, cualquier set de fuerzas lo pueden representar como una suma de respuesta al impulso. También es bien importante integral de Duhamel, que es pasar de una formulación discreta a una formulación integral. Y la formulación de espacio de estado. Entonces, también les puedo preguntar, digamos, escriba este sistema estructural en el espacio de estado, ya que eso significa una ecuación de primer orden. Y después, expertos de respuesta elástico y expertos de diseño elástico. Lo que vimos hoy día, como no va a haber una semana antes del control, entonces no va a estar lo que vimos hoy día. Entonces, este va a ser el temario oficial. Entonces, esperen por un control de más o menos 5 preguntas cortas. Vamos, de todo. No me gustaría que justo les preguntara lo que menos sabían. Entonces, más o menos esperen que van a ser 5 preguntas que abarquen más o menos todo lo que hay. ¿Sí? Corto. Un consejo: el control vale relativamente poco. Concéntrense en algo que pueden asegurar una muy buena nota, que son las tareas, que es donde ustedes más van a aprender. ¿Ya? Revisen bien harto la ayudantía. Hay de todo, digamos. La ayudantía se hizo más o menos de todo. Eso, no sé si tienen alguna otra duda. Eso, justo iba a hablar de eso. El formulario, pueden traer lo que quieran, digamos, hasta, digamos, 2 hojas por ambos lados de formulario, que igual es harto. Cabe harto ahí, ¿ya? Sí, creo que está bien. Formulario, o digamos 3, o sea, lo que no quiero es que no tenga la fórmula que necesiten, ¿ya? Entonces traigan